Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me encuentro nada más y nada menos que con mi abuelita, con la mamá de mi mamá, o como mejor yo le digo, o toda la vida le he dicho, Mamá Lupe. ¿Cómo estás, Mamá Lupe? Muy bien, hijo, muy bien. Pues un gusto tenerte por aquí en el canal, pero muchas gracias por recibirnos en tu casa, por recibirme en tu casa una vez más como siempre. Esta es tu casa, hijo. Pues ahora sí que queríamos platicar un poquito, y ya les había adelantado aquí en el canal a nuestros amigos que íbamos a platicar un poquito sobre algunas anécdotas o algunos como vivencias que han tenido ustedes, bueno, tú y tu hermano, pues que en paz descanse, Mis por cierto, hermanos. aquí en Colima, en algún rancho, acerca en un rancho. de algunos sucesos paranormales que de repente pues salen mucho a flote cuando hay una reunión familiar aquí de nosotros. Siempre hay comentarios sobre lo que pasaba, sobre algunos asuntos por ahí como medio místicos. Pero dije, bueno, eso lo tengo que dar a conocer, porque la verdad que se ponen buenas esas pláticas, se ponen buenas e interesantes. A mí nunca me ha tocado nada paranormal, ¿verdad? Pero yo siempre escucho que a ellos les ha tocado vivirlos, sentirlos y pues compartir un poquito con ustedes acerca de estos sucesos. Yo pienso que les puede interesar a los que pues les guste del tema. Entonces pues bueno, pues estamos en Colima, pero pues vamos a platicar poco a poquito. ¿Estos hechos de dónde se desarrollaron? ¿En Colima o dónde? No, fue aquí en Colima, en un rancho. ¿Ah, sí? Se llama El Alpuyeque, donde viví yo desde, pues muy niña. Desde los 6 años estuve en El Alpuyeque hasta los 14 años que me vine aquí, porque estábamos estudiando. Sí. Pero en ese tiempo, cuando vivimos allá, pues todos estábamos chiquillos. Y mi mamá nos enseñó a tejer en punto de cruz. Sí. La vida de dejarnos ir a jugar un rato debajo de unas higueras que estaban bajando de la casa hacia el frente. Había un arroyito que atravesábamos, chiquito, era un arroyito pequeño. Antes de seguir, tratamos de ir al mismo lugar para más o menos recordar o ver dónde se desarrolló. Entonces, estas imágenes que acaban de ver son del lugar donde acabamos de ir. Pero, obviamente, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Hace como... Yo tenía 7, 8 años cuando a mí me sucedió eso. Y pues sí, hace mucho tiempo, ¿no? Si yo me vine a los 14, 13, 14 años me vine del rancho, pues ya tenía mucho que no iba. Sí, nos vinimos aquí a la ciudad porque pues yo iba a terminar mi primaria y mi hermana ya la había terminado y empezó a trabajar y pues no podía mi papá venir desde el rancho por ella a las 8 de la noche e irse a pie con ella. Entonces forzosamente nos tuvimos que venir a una casita que ellos tenían aquí en la ciudad y pues por eso nos vinimos, por los estudios de nosotros. Entonces más o menos ha cambiado muchísimo. Quisimos como ver como los lugares, pero ya era como muy difícil entrar. Ya es muy difícil entrar ahí donde se desarrolló todo eso. Donde yo me pasó lo que me pasó, que voy a contarles. Es como tanto a ti como a tu hermano, a mi tío Adolfo. Sí. ¿Era más chico que...? Es el más chico de la familia. Era más chico, ¿verdad? Y el único hombre. Ok. En que en paz descanse, mi tío Adolfo. Sí, ya. Dios se lo llevó. Y bueno, ¿cómo sucedieron las cosas? O sea, ¿cómo fue el primer contacto? Porque lo que les vamos a decir tiene que ver con los duendes. No, o sea, es como algo difícil, increíble, a lo mejor de... Muchos no lo creen. De creer, pero bueno, es algo que siempre nos ha contado. Y pues, a ver, dinos, ¿cómo empezó todo? Bueno, todo empezó porque había varias higueras cerca de la casa. Había un arroyuelo. ¿Higueras es un árbol muy grande? La higuera es un árbol muy grande que da higos. Da unos higuitos, pero no comestibles. No son comestibles, pero su fruto es un higo. Son unas higueras muy frondosas y grandes. Entonces, y había en esa parte, eran 4 higueras, una tras otra, como formadas, pegadas al arroyo. O sea, estaba un arroyo y estaban así, las higueras así formadas, una detrás de la otra, no, pegadas. ¿Y ustedes vivían por ahí en una casita? Nosotros vivíamos pues, más de este lado del arroyito.
Ah, sí, luego, luego. Luego. Y entonces era una bajadita para ir al arroyito y luego cruzarnos hacia donde estaban las higueras. Y le decíamos a mi mamá pues que si nos dejaba ir. Y decía ella que sí, pero como teníamos tarea en costura y eso nos dejaba ir, pero que cosiéramos. Entonces, aparte nos llevábamos una soga y lanzábamos la soga sobre las ramas de la higuera, las más gruesas, y hacía un columpio de una tabla que poníamos en donde me paraba yo y me mecía en el columpio, que lo fuerte que nos mecíamos era que atravesaba la zanja, que tenía como unos 2 metros de ancho, un poquito el arroyo, más. El arroyito, lo atravesaba. Lo atravesaba. ¿Quién iba tu tía Lola, tu tía Licho. O sea, los hermanos, tus hermanos. Sí, mis 2 hermanas y mi hermano. Sí. Entonces, mi mamá desde la casa pues nos veía y veía que mi hermano llegábamos y él se ponía a jugar con 2 carritos de lámina. Y como las higueras sueltan muchas ramitas chiquitas de las hojas que se despedazan, y había unas, pues como palillitos que se veían un poquito más grandes que los palillos, delgaditos. Y entonces mi hermano juntaba y llenaba los carritos, y nosotros sentadas cosiendo y estudiando. Entonces, y de vez en cuando nos trepábamos al columpio. Y mi hermano corría y jugaba y se reía y platicaba al andar jugando. Nosotros pues lo veíamos que andaba jugando, pero pues nunca nos pasó por la cabeza. ¿Jugaba solo? Él solo jugaba. Y nosotros sentadas cosiéndolo, cuidándolo, que no se nos fuera a caer al arroyillo. Y entonces, una vez mi mamá se asomó al patio y nos vio y veía que el niño andaba corriendo. Y entonces nos preguntó cuando regresamos, que qué hacía el niño. Entonces nosotros le dijimos a mi mamá que él jugaba y corría solo y se reía y que platicaba, pero nosotros no veíamos con quién. Entonces mi madre nos dijo, es la última vez que ustedes van a las higueras, porque no saben lo que hay ahí, no hay nada, sí hay algo, nos decía mi mamá, pero nosotros nunca le pusimos atención, pues nada, nosotros no veíamos nada. El único era mi hermano que reía y platicaba jugando con sus 2 carritos. Entonces mi madre, como a la siguiente semana, se trajo a mi hermano al templo con el sacerdote y ya le platicó por qué lo llevaba, quería que lo bendijera porque ya le platicó que nosotros le habíamos dicho que pues él se reía y que era solo y platicaba y jugaba solo. Y entonces pues el padre le empezó a hacer preguntas. Dice mi mamá que le preguntó que con quién jugaba. Mi hermano tenía, pues, cuando mucho, 3 años, no estaba grande mi hermano, estaba chiquito. Y entonces le dijo que con unos niños. Y entonces le dijo el padre que cómo eran los niños. Y ya les dijo que traían unos gorros. Unos gorritos y que estaban chiquitos y que con ellos jugaba. Entonces el padre le dijo a mi mamá que pues eran duendes y que no era pues cosa buena. Creo que también habías comentado que venían como de color rojo o algo así. Algo así, sí, decía mi hermano que tenían un color rojo en la ropa. En la ropa y un gorrito. Muchos colores, decía mi hermano, muchos. ¿Sí? Entonces, pero lo que más le llamaba la atención era el rojo. Sí. Entonces, pues el padre bendijo a mi hermano y no sé qué tantas cosas. Le rezó y habló con él y le dijo a mi mamá, le dio un rosario bendito. ¿Ustedes estaban ahí? Mi mamá nos platicó. Te platicó. Mi mamá nos platicó porque se lo trajo sin decirnos a dónde lo traía. Sí. Y entonces le dio un rosario. Le bendijo un rosario y se lo puso. Y le dijo que no se lo quitara, que lo dejaran. Entonces, cuando dijo mi mamá, y ya no van a ir a las higueras. Aquí se van a poner a coser en el patio y hay que juegue su hermano, pero a las higueras no vuelven. Pero lo que más le llamaba la atención a mi mamá, que fue después, antes de llevarlo pues al padre, que el niño un día se nos desapareció, no lo hallábamos y andaba en las higueras él solo jugando. Solo se bajó, atravesó el arroyito. Pues ustedes estaban en la casa cuando él se salió solito, se atravesó el arroyo. Se atravesó el arroyito, que no estaba hondo, cuando muchos nos mojábamos los pies. Y entonces, pero estaba porque había mucha piedra y él se podía caer porque él estaba chico.
Sí, pues 3 años. Y entonces ya cuando lo vimos le dijimos, mira mamá, ¿dónde anda el niño? Y entonces dijo, mamá, anda por él. Y ya fui yo y me lo traje y hasta a nosotros nos dolía que no nos dejara ahí porque pues hacíamos un columpio y nos paseábamos y todo, pero nos quitaron pues el juego ese y nos regresamos a la casa. Fue cuando mi madre llevó mi hermano al sacerdote y ya cuando regresó le dijo a mi mamá, ¿qué te dijo el padre? Pues me dijo que les dijera a los amiguitos que se vinieran a jugar conmigo. Y él los veía porque llegaron hasta el patio de la casa. Nosotros no los veíamos, solamente mi hermano. Y les decía a él, vengan, vengan, miren lo que traigo. Y les enseñaba el rosario. Él decía, vengan, vengan, miren, miren. Mi hermano era muy maltratado desde chiquito, era muy mal hablado. Y porque los amigos de mi papá lo enseñaban. Y mi papá les decía, no le digan, pero pues, seguramente se hacía chiste oírlo maltratar. Y entonces él les decía, vengan, cabrones, miren. Lo que traigo, vengan, vengan. Pero sí llegaron hasta el patio de la casa. Y pues así pasaron mucho tiempo. O sea, les decían como, llegaron ahí y ellos querían como llevarlo para ahí. Sí, querían jalárselo, querían llevárselo. Él quería llevárselo con ellos. Y él decía que eran así, 3 que venían. ¿3? Eran 3 monitos que llegaban ahí. Y ella le decía, vengan, vengan, miren lo que traigo. Pero no se arrimaron llegaron hasta el patio, nada más. Pero cuando traía Cuando traía el rosario pero ya cuando puesto. no. Cuando no, teníamos que ir hasta allá, jugábamos. Pues mi mamá no sabía, ni veía hasta que se dio cuenta. O sea, sí logró irse, o sea, sí se lo lograron llevar varias veces. Sí, varias veces jugar. Fuimos, sí, pues allá íbamos a hacer tareas y a coser punto de cruz y pues ya nos veníamos como eso de las 6 de la tarde. Pero él solo nunca se lo llevaba. Él solo nunca iba, hasta que después de que ya nos dejaron ir, entonces fue cuando él quiso pues ir solo, porque según a él lo llamaban. Lo llamaban y por eso fue que mi mamá pues dio por llevarlo al sacerdote. Y como decían en aquel entonces, mi papá nos contaba que antes donde quiera aparecía el diablo, se veían, a muchos compañeros de él los llegaba a asustar. Bueno, es que mi abuelito pues fue, tu papá, mi bisabuelo, fue un hombre de rancho pues y tenía pues muchas como ideas de ese tiempo y de ese tipo también, ¿no? O sea, sí, es que mi papá, él de joven fue cristero, él perteneció a la Revolución Cristera. Entonces, pues él veía muchas cosas que pasaban. Que esperemos un día también contar sobre eso, algunas cosas, concertarnos, contactar o conjuntar las ideas de lo que se recuerda a mi abuelita y a lo mejor su hermana también, mi tía Licho, por ejemplo. Tu hermana Licho. Sí, y entonces, ya les digo. Entonces pasó ese tiempo y una vez estando pues en la noche siempre nos levantamos a hacer de la pipí. Pues era un rancho, no había baño y pues en el suelo. Y entonces me levantaba, yo no tenía miedo, para nada, no me daba miedo a mí. Yo me levantaba en la madrugada y me iba a la vuelta de la casa a hacer del uno. Y pues una vez estando yo sentada, había un alambrado, digamos, estaba cercado con alambre de púas y postes de madera. Era una carretera vieja hacia otro pueblito más abajo, una ranchería que se llamaba Piscila y era el camino viejo que le decíamos. Sí. Y había un cruce ahí, enfrente de la casa que iba para allá y el otro que venía para acá. Y entonces yo estaba sentada haciendo del uno cuando yo vi que de la carretera vieja que le decíamos venía un monito y yo empecé a verlo y a verlo y a verlo y ahí sentada hasta que llegó el monito hasta donde estaba en el alambre, pero cuando llegó ahí yo ya lo veía con los ojos llenos de luces alrededor, una luz rojiza y como entre blanca y rojiza se veía las luces de los ojos alrededor y eran unos ojos muy grandes que yo le veía y entonces ese monito me hacía las señas pues que fuera, con la manita me hacía que fuera y yo me asusté mucho me asusté y me metí corriendo a la casa. Y dice mi mamá
que yo estaba acostada y que empecé a tronar los dientes, a hacer así. O sea, después de haber ido al baño, te Sí, volviste a acostar. me volví a acostar. Y estabas tronando los dientes. Entonces yo pues tenía mucho miedo y empecé a tronar los dientes. Se despertó mi papá y le dice a mi mamá, a ver, Maximina, levántate y soba a esa muchacha porque está asustada. Y un día se levantó mi mamá y empezó a sobarme las quijadas hacia arriba, a jalarme el pelo y bueno, muchas cosas me hicieron. Y entonces ya me dijo mi mamá, ¿qué tienes? ¿Ya puedes hablar? Y ya entonces... porque dijiste que te habías quedado muda, ¿no? Me quedé muda, sí, no pude hablar. Por eso yo nada más como que quería hablar y pues balbuceaba, pero no hablaba. Y entonces fue cuando se despertó mi papá y ya le dijo a mi mamá, levántate y soba, la muchacha está asustada. Y pues sí, ya empezó mi mamá a sobarme y estarme hablando. Y ya después de un rato estarme tallando la cabeza y jalándome las orejas, me dijo, ¿ya puedes hablar? Y le dije yo que sí. Y pues entonces ya le platiqué lo que había visto. Y entonces dijo mi papá, de hoy en adelante ni una sale de la casa. Metan la nica y aquí se hace, no van a salir. Y pues sí, así lo hicimos. Pero pues ya nos daba miedo andar en la noche, salirnos pues de la casa. Y pues todo lo hacíamos dentro del cuartito que teníamos. ¿Y después de eso volvieron a tener algún contacto también con los mismos duendes? ¿O desaparecieron o qué pasó? Ya desaparecieron después de que a mí me asustaron y que a mi hermano le pusieron el rosario. Jamás volvimos a ver duendes. Yo no los veía, mi hermano pues ya no los vio. Yo lo único que vi fue eso. Pues dice mi papá que era el diablo, ¿verdad? Pero no, yo no creo que haya sido el diablo. Para mí eran duendes. Porque había otras higueras del lado derecho de la casa, como a unos 50 metros, yo creo, o más. Donde yo a veces también me le escapaba a mi mamá y me mecía en unas ramas que pegaban al suelo y yo me trepaba en ellas horqueteada y pues me aventaba con los pies hacia arriba y hacia abajo y me mecía hasta que mi hermano me daba, se dio cuenta y me llamó y me puso una santa regañada que ya me andaba, por poco me ponen una cintariza. Pero sí, ya fueron las últimas cosas que yo vi que me sucedió, pero sí asustaban mucho en el rancho. O sea, eso nada más es como algo de lo poquito sobre el tema de los duendes, pero hay más temas diferentes que a ustedes les pasaron que los asustaban o que veían cosas, que eso después lo vamos a platicar en otro video, pero ahorita quería enfocarme en los duendes, que por cierto, ese día que fuiste después que fuiste ya tú sola a las otras higueras, pero ahí no pasó nada. No, ya no pasaba nada, ya no me hacían. Curiosamente, decían que en las higueras es donde salían los duendes, sí, porque mi papá nos contaba que allá en Cuauhtémoc, cuando él iba a trabajar, oían muchas cosas atrás de ellos. Una vez llevaba a un amigo que le decía que oía muchas cosas y mi papá le decía, ay, aquí no hay nada, tú estás loco. Pero sí llegaron, dijo, mira Manuel, allí está una gallina con pollos, o sea, en el camino, en el monte. Y él dijo, mi papá, ¿dónde están los pollos? Allí están, mira la gallina, que que el otro. Dijo mi papá, vente, sigue caminando, no es nada, camina, vente, no te detengas. Y decía mi papá que sí, que él sí vio la gallina con los pollos. Pero decía, a medianoche, ¿qué estaban los pollos y las gallinas? Caminando, sí. Caminando, ¿eh? Y el otro quería regresarse. Y mi papá, no te regreses. No te regreses porque no es cosa buena. Sigue adelante. O sea, como algún tipo de ilusión para otra cosa. Como para atraer. Como para atraerlo, yo no sé. Pero mi papá decía que antes el diablo andaba entre nosotros. Decía mi papá, porque antes la gente era inocente, decía mi papá. No sabían tantas cosas, pues eran inocentes, y por eso el diablo donde quiera se aparecía. Y aquí, por ejemplo, dicen por ahí, bueno, no sé si, creo que a mi abuelito también le tocó estar con gente que dicen que estaba enduendado. Mi tío Adolfo, tu tío Adolfo, digo, mi hermano. Es el que decía. Es el que decía él que estaba enduendado. Enduendado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué motivo de eso? Porque decía que le silbaban
Él sentía presencia de alguien y que le silbaban. Ya grande, ya sí, no grande. Ya grande, ya, ya, o sea, ya hablando, casado. Estamos hablando de tu hermano Adolfo, el chico del que se le apareció que le querían jalar los duendes. Los duendes. Pero ya grande. Pero ya grande, y entonces cuando andaba en el rancho, acá trabajando en otro lado, a él le silbaban. Él oía los silbidos. Y que le decían, Adolfo. Él trabajaba mucho en el campo. En el campo también. En el corte de tamarindo. Esa vez que fue cuando andaba sembrando jitomates. Okay. Andaba sembrando jitomates cuando él oyó que le hablaron y le silbaron. Y él volteó y no vio a nadie. Dijo mi papá, decía Adolfo, no, conmigo andan los duendes. Y yo le decía, cállate, estás loco. No, sí, dice, a ver quién me silba. Son los duendes, ¿tú no crees? Pero sí son los duendes. Le dije, mira, no, ni estés hablando porque se me enchina el cuero. Sí. Así porque algo estaban diciendo que tenía que, cuando estaba sembrando, tenía que aventarlos como un pedazo de... Eso dicen que, decía mi papá, nos contaba que había un señor ahí que trabajaba con ellos, que cada vez que se sentaban a comer, él se ponía en la lumbre y todo, y ya que cuando empezaban a comer, él agarraba un pedazo de tortilla, lo mojaba en el plato y lo aventaba hacia atrás de su espalda. Y entonces, que 2 o 3 veces lo llegó a hacer hasta que mi papá le preguntó, oye tú, Vale, ¿por qué haces esto? No, pues nada, sí, tú traes algo, ¿verdad? Tú estás enduendado. Digo, ¿por qué dices eso, Manuel? Porque decía, papá, nosotros nos decían que cuando la gente está enduendada, que los duendes le piden a esa persona que lo van a cuidar y le van a ayudar, pero tiene que ser que el primer bocado lo aviente, en vez de echárselo a la boca, lo aviente a la espalda, hacia atrás. Entonces, por eso decían que estaba enduendado y era muy trabajador. Y dicen que se avanzaba más rápido, curiosamente avanzaba más rápido en el trabajo. Que avanzaba rápido, terminaba rápido la tarea que le ponían. Y decían, papá, no, sí, cara sí trae algo, decía mi papá. Pero sí, eso sucedieron muchas cosas. Y así pasó. Cuando mencionó Cuauhtémoc, quiere decir es el municipio, ¿no? De Colima. Es el otro municipio. El otro municipio. Porque donde estaban en el rancho en Alpuyeque. Era Alpuyeque, municipio de Colima. Es Colima. Colima. Y ahí donde decía de mi abuelito que... De mi papá nos contaba, era cuando ellos vivían en Cuauhtémoc, porque él allá nació, allá vivió, allá creció. Allá en Cuauhtémoc. Y de allí fue cuando se fue a la cristiada. Sí, de ahí ya se fue a la cristiada, a la guerra cristera, que pues esperemos también juntar un poquito de pues de recuerdos, a ver si podemos también armarles algo y comentarles un poquito de esa guerra que estuvo por acá. Y entonces pues no sé si hay algún dato que se nos escape, alguna anécdota, alguna vivencia que hayan tenido de los duendes también en ese tiempo que no te acuerdes. En ese tiempo fue esos, los tengo muy presentes, esos fueron los tiempos en que yo lo vi en la noche y pues ya no nos dejaban salir de noche. Ahí nos tenían muy temprano, a las 7:30, 8 de la noche, más tarde ya estábamos encerrados. Y pues ahí es donde se acaba ya esa historia del duende. De aquí es donde se acaba la historia del duende. De las historias que pues aquí cuando se reúne la familia Hernández, platicamos. Pues, se platican y pues de repente cuando cae la noche pues uno empieza a adentrarse en esos temas que muchísimos. Entonces, bueno, pues la verdad que esperemos que les haya gustado, que les haya como, no sé, interesado este tema. Exacto. Pongan en los comentarios que, o sea, si a ustedes les ha pasado algo, si ustedes han visto algo, y entonces, no sé, como en este tiempo, como en este caso, aquí en Colima pues sucedió hace mucho tiempo, allá para el Alpuyeque, y pues... Hace 73 años. Más de 73 años. Sí, como 75 años, tengo 82, hace 75 años. Entonces 75 años. Entonces pues no sé, mamá Lupe, muchas gracias por aquí contarnos un poquito de esas historias que siempre relucen aquí. No, pues siempre quieres grabar, pero ahora sí, te hizo. Sí, siempre habíamos dicho, quisiera grabar esa historia. Sí. También, a veces no podemos, pero a veces sí. También con mi tío Armando, que después que nos platique que se le apareció un conejito y que... eso fue allá en la casa. Pero vamos a eso después. Pero muchas cosas, que una piedra rodando por la casa. Eso yo lo sé, eso me pasó a mí y también. Que se cimbró no. Ya grande, ya ahora de vieja, dijo. Ya habías nacido tú. Sí, ya había nacido yo. Me tocó porque yo estaba en la cama, me imagino, ¿no? Yo estaba en la cama. Llorando, yo creo. Bueno, pues...
nada Espero más. les haya gustado. No nos queda más que agradecer. Muchas gracias por estar aquí con mi abuelita, conmigo, escuchando esas historias desde Colima a Colima. Y pues no se pierdan otros videos. Después van a venir algunos interesantes por ahí, nos van a ayudar. Aquí mis tías y quienes han pasado a esto. Y pues bueno, muchas gracias, Malupe. ¿Algo que quieras decir? ¿Saludar a todos? Pues muchas gracias por escucharme. Pero sí fue cierto, no crean que es mentira. Sí, muy bien. Pues ya queda entonces constancia y ya queda en video esas historias que ocurrieron en Colima hace ya mucho tiempo. Nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima. Bye bye.